Así es. Buenas tardes con todos los participantes de esta conferencia online. Les agradecemos su participación. Esta presentación lo realizamos con el mayor gusto y detalle posible. Agradecerle al doctor César Ramírez, al doctor Miguel Treves por su gentileza de poder participar. En esta conferencia de ecografía pulmonar en COVID-19, vamos a hacer una revisión rápida del patrón normal, cuáles son los hallazgos o las características más importantes de la sospecha del COVID-19. Como conocemos, desde hace muchos años, los que hacemos ecografía, sabemos que es una técnica de una alta sensibilidad y especificidad para evaluar enfermedades intersticiales, pleurales y consolidaciones pleurales. Lo que desde hace muchos años conocemos que el ultrasonido solamente servía para hacer diagnóstico de efusión pleural. Como ustedes comprenderán, la evolución del tiempo y de la literatura actual en estos momentos nos reportan una validez importante en el diagnóstico de la neumonía pulmonar por COVID-19. Hemos hecho una revisión de todo lo publicado, no de todo, de una gran parte de lo publicado hasta la fecha, de los reportes, los trabajos de China, de Italia fundamentalmente y de España. Pero ahora, en este momento, hay cierta controversia si es válida o no es válida una ecografía pulmonar en COVID-19. Personalmente, en nuestro país y en nuestro servicio todavía no lo estamos usando, la ecografía pulmonar en COVID-19, pero es importante saber cuáles son los alcances que están teniendo en esta pandemia. Nuestros objetivos de la presentación es recordar los criterios normales de la ecografía pulmonar, reconocer los hallazgos ecográficos que sugieren neumonía del COVID-19, revisar algunas propuestas de protocolos, hay pocas propuestas de protocolos para realizar este estudio ecográfico. ¿Cuál es su utilidad? Saber hasta cuándo podemos ser útil con un examen de ecografía y algunas conclusiones de esta presentación. La ecografía pulmonar se manejaba hace muchos años, para lo cual la técnica que conocemos y sabemos usar traductores convexo, que es el traductor más adecuado, traductores lineales, ¿no?, de baja frecuencia, obviamente tienen mejor resolución y es fundamental hacer evaluación con traductores lineales, por ejemplo, cuando queremos evaluar la línea pleural. Los traductores sectoriales también se usan para ver lesiones profundas, tiene baja frecuencia y mejor resolución en profundidad. La técnica se ha dividido esquemáticamente en tres regiones: región anterior, región lateral o axilar y región posterior. La región anterior trazamos una línea paraesternal, otra línea axilar anterior y otra línea axilar posterior. Se dividen en 6 segmentos y una línea a nivel de la región areolar. Entonces, tenemos la región anterior en 2 segmentos, segmento 1, segmento 2, la región lateral o axilar, segmento 3 y 4, y la región posterior, segmento 5 y segmento 6, ¿no? En todos ellos debemos hacer la evaluación para hacer una evaluación esquemática. Entonces, la evaluación de ambos campos pulmonares. En estos tiempos debemos utilizar un equipo de bioseguridad, el EPP, equipo personal de protección, y una vez realizado la ecografía en pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID-19, hacerla desinfectar el equipo. ¿Cuáles son las recomendaciones para la realización de un examen ecográfico en COVID-19?
Si un paciente no tiene sospecha de COVID-19, no hay clínica para pensar en COVID-19, el médico debe usar siempre una mascarilla quirúrgica, preferentemente una N95, unos monogafas, guantes y bata antifluidos. El paciente debe usar mascarilla quirúrgica. La ecografía en pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID-19, utilizar un ecógrafo específico para tal fin, ecógrafo potencialmente contaminado. No podemos hacer en estos tiempos con el mismo ecógrafo realizado un paciente sospechoso o con COVID, hacer a pacientes que no tienen clínica de COVID-19. El médico debe usar estos equipos de protección cuando vamos a realizar un estudio con un paciente COVID positivo, ¿no? Prácticamente en nuestros medios está bien limitado, pero sin embargo el hospital donde manejamos tienen este equipo. El paciente debe usar mascarilla quirúrgica, poner sábanas desechables en la camilla, utilizar manga protectora del traductor y su cable. Revisemos o recordemos lo que es ultrasonido pulmonar normal. Normalmente el parénquima pulmonar no es visible. Es visible cuando es patológico. Por ejemplo, un derrame pleural, una neumonía, un compromiso intersticial, etc. O un neumotórax. Se evalúa mediante artefactos. Los artefactos son imágenes, son pseudoimágenes que representan solamente a la ecografía en este caso, que nos dan señales de alguna patología. Después, recordar la línea pleural. La línea pleural tiene un espesor menor a 1 milímetro normalmente. Cuando ese espesor crece o se hace en engrosamiento, y es patológico. En este caso, la mejor evaluación de la línea pleural se realiza con traductor lineal porque tiene mejor resolución, como estamos viendo en este video, ¿no? Después tenemos las líneas A, son líneas paralelas a la línea pleural, son imágenes de reverberación. Tenemos también las líneas B, que vamos a ver en las diapositivas más adelante, son líneas verticales hiperecogénicas. Otra de los signos de pulmón normal es el deslizamiento pulmonar. Este movimiento entre las pleuras, entre la pleura visceral y parietal, es el movimiento normal de la inspiración y de la expiración. Esta es una imagen con un traductor convexo donde observamos los arcos costales con una sombra posterior, arco costal con una sombra posterior. Esta es la línea pleural hiperecogénica. Acá están los artefactos de reverberación, las líneas A. Esta imagen representa un murciélago. Las sombras de los arcos son las alas del murciélago y la línea pleural, el cuerpo del murciélago. Siempre está presente en este caso el murciélago, por eso le pongo como anécdota el signo del murciélago. Enfoquemos lo que es las líneas A. Las líneas A son líneas hiperecogénicas paralelas y equidistantes a la pleura en pulmón normal. Las líneas B son imágenes en cola de cometa, son artefactos en cola de cometa, se originan a nivel de la línea pleural y ocupan prácticamente toda la pantalla y son hiperecogénicos, borran las líneas A, desaparecen las líneas A, son bien definidas, se mueven con el deslizamiento del pulmón, que nos representa estas líneas B en cola de cometa, representan edema o fibrosis de los septos interlobulares. Dos o menos de 3 se considera normal, mayor de 3 son patológicas.
tenemos el signo del movimiento de la pleura, que ya lo habíamos visto, pero en este video se ve perfectamente cómo se está moviendo la pleura, de inspiración, de expiración. Si nosotros evaluamos esto en el modo de movimiento, modo M, vamos a encontrar imagen estática, como estamos representando estas imágenes lineales, transversales, paralelas a la piel, son imágenes estáticas que representan la pared torácica, heterogénea, imagen en arena de playa, lo consideran para hacer una simulación. Estas líneas son las olas de la playa, las olas del mar, y por debajo de la línea pleural encontramos la arena, el signo de la arena de playa en ecografía normal en el modo M. ¿Cuáles son las principales patologías que evaluamos con ultrasonido pulmonar? Tenemos el neumotórax, el derrame pleural o efusión pleural, consolidación de neumonía, el síndrome alveolo intersticial. El neumotórax, ¿cómo lo vemos? Habíamos dicho, el movimiento, en este caso, esta es la parte normal del tórax, movimiento, y hay un punto donde ya no se mueve. Están observando este punto, ya no se mueve. Y ese punto en el modo 2B, perdón, en el modo 2M, como es esto, se va a perder, se pierde la movilidad y se representa de imagen similar a lo estático de la pared torácica y nos da esta imagen como signo del código de barras que representa el signo del neumotórax. Esta imagen donde hay un punto de quiebre de lo dinámico a lo estático, signo del punto pulmonar. Ahora vamos a revisar cuáles son los hallazgos ecográficos que se relacionan a neumonía del COVID-19. En primer lugar, a nivel pleural tenemos engrosamiento de la pleura con irregularidad pleural. Líneas B en diferentes patrones, focal, multifocal, confluente, que a veces lleguen a ser un signo completamente blanco, consolidaciones, una variedad de patrones pequeñas a nivel subpleurares, multifocales, translobar, no translobar, con broncogramas aéreos. Ocasionalmente podemos ver también broncogramas aéreos. Presencia de líneas A en fase de recuperación, cuando haya mayor aireación del pulmón, en fase de resolución, en fase de evolución favorable, obviamente, vamos a encontrar la presencia de la línea A. Efusiones pleurales son raras. Y acá tenemos un esquema muy importante, muy bonito del doctor Vollmer, en el tutorial de ecotorácica, está publicado en la Sociedad de Ultrasonido de España. Miren ustedes, esto es normal, la línea pleural delgada, y no hay ninguna quiebre, no hay una disrupción, no hay una ruptura. Acá encontramos engrosamiento pleural, tenemos la línea en cola, la línea B, imagen en cola de cometa, más de 3 patológico, engrosamiento. La siguiente imagen encontramos discontinuidad de la línea pleural, líneas B, mayor compromiso de las líneas B, las líneas B ya se hacen más anchas, miren ustedes esta zona ya como un pulmón blanco, y la área más severa o el compromiso más severo es esta área hipoecogénica de hepatización se llama, con áreas hiperecogénicas puntiformes de consolidación pulmonar severo. Entonces, vamos de lo leve a lo severo. Acá tenemos una representación también bastante demostrativa de cómo se observan las líneas B en relación a su severidad. Las líneas B, algunas líneas B dispersas,
en grados leve. Después tenemos mayor compromiso o mayor presencia de líneas B, como estamos observando, más seguidas, más frecuentes, y prácticamente está llenándose de color blanco. Se llama el signo de la cascada. Las líneas B son coalescentes. Pasamos en un grado más severo. Prácticamente las líneas B se han hecho en forma de un bloque, el signo del pulmón blanco en casos severos, de leve a severo. Muy bien, otro caso publicado por el doctor Soldati, con signos de neumonía evidentes. Tenemos con un traductor convexo, imagen de la línea pleural engrosada, líneas B presentes, más engrosamiento de la línea pleural, con un foco de consolidación que se muestra más en las siguientes imágenes. Miren, hay una ruptura de la línea pleural, que es un signo importante ya de severidad, que está hablando de compromiso pleural y compromiso de condensación neumónica. Esta es otra imagen, también muy representativa para ver la línea pleural de aspecto irregular, puntiforme, con disrupciones, presencia de líneas B, presencia de líneas B, presencia de líneas B. Miren ustedes acá la discontinuidad de la línea pleural. Esta es una imagen también extraída de la literatura, con foco de consolidación pulmonar con áreas hiperecogénicas puntiformes. A veces pueden estar en movimiento, con la inspiración, expiración se observa, y a veces no, pero un foco de consolidación característico en como signo de neumonía en COVID. En un estudio del doctor Wang, publicado en febrero del 26 de este año, aparte de los signos característicos ya conocidos, a todos los focos de consolidación le hace el estudio Doppler, y obteniendo que en esos focos de consolidación había ausencia del flujo al Doppler. Entonces, el doctor refiere que en los casos lo que se contrapone con lo que es las neumonías bacterianas. En las neumonías bacterianas hay hiperflujo, un signo importante que quizás amerita mayores estudios. Es la primera literatura que he encontrado en la revisión, que hablan del Doppler a nivel del foco de condensación. Otro caso del doctor Busenso, un traductor convexo, encuentra engrosamiento de la línea pleural de aspecto irregular, engrosamiento con ruptura, un foco de consolidación, líneas B, presencia de líneas B más coalescentes, o sea, más difuso. Prácticamente acá se observa un pulmón blanco, y un pulmón blanco definido que habla de su severidad. ¿Las líneas B es sinónimo de neumonía? No. Hay un diagnóstico diferencial, hay patologías que pueden simular presencia de líneas B, como la neumonía viral, como hemos manifestado, la neumonía bacteriana, el síndrome de estrés respiratorio del adulto, contusión pleural, edema pulmonar, fibrosis pulmonar, cambios por radiación. En este caso, contusión pulmonar, hay un error, contusión pulmonar. Miren ustedes, presencia de múltiples líneas B, aparentemente de aspecto irregular, la pleura irregular, que puede simular una neumonía viral. Pero para eso está la clínica, obviamente, para poder decir que es una imagen que podría sugerir una neumonía o otro tipo de patología, en este caso contusión, de haber un cuadro clínico importante, ¿no? Un trabajo de otro Qian Yi, donde hace una correlación entre las características tomográficas y ecográficas de neumonía en COVID-19. Si las imágenes que se representan, como esta tomografía con vídeo de ilustrado, ¿qué es lo que representa en la ecografía? En la ecografía se representa como líneas B,
y hace un cuadro comparativo, la correlación entre las características tomográficas y ecográficas de neumonía en COVID-19, tenemos en tomografía se ve un engrosamiento pleural y en ecografía también se ve engrosamiento de la línea pleural. Los granos en vidrio esmerilado o en fusión también se van a ver como líneas B, puede ser multifocal, discreto, confluente, sombra pulmonar infiltrante, líneas B confluentes, consolidación subpleural, pequeñas consolidaciones, consolidación translobar, consolidación no translobar o translobar, ¿no? Efusión pleural es rara, la efusión pleural es rara, más de 2 lóbulos afectados, distribución multilobar de anormalidades. Y lo que es importante acá, cuando la tomografía en etapas muy incipientes es negativo o las imágenes son atípicas en fase muy temprana de la enfermedad, lo que la ecografía puede presentar líneas B focales es la principal característica en la fase temprana. De acuerdo a esta publicación, tiene un mejor rendimiento cuando evaluamos en fase muy temprana en relación a la tomografía. También podemos observar líneas A en fase evolutiva o de convalescencia o de resolución del proceso neumónico. Resumen de los hallazgos ecográficos. Lo más importantes en el COVID-19, recordar engrosamiento pleural de aspecto irregular. ¿Ya? Es importante, puede haber ruptura, es un signo de mayor complicación. Presencia de líneas B, diferentes grados de línea B, hasta el pulmón blanco. Y los focos de consolidación con broncograma aéreo. Esta es una imagen del doctor Yales, un doctor que trabaja en España. Y en su trabajo, obviamente, se le diagnosticó un COVID. Eso está publicado en el Twitter del doctor. Y qué es lo que un día después del diagnóstico de COVID, un portátil inalámbrico y se hace controles prácticamente todos los días porque estaba en su casa, en su domicilio, y se hace aparentemente normal, ¿no? Esta es una imagen que lo ha publicado el doctor Jan, y se ha hecho el seguimiento, ¿no? Y yo les imágenes hiperecogénicas en líneas B. Y una cosa importante, y está en una fase resolutiva, y el doctor, como se ha hecho el control con su ecógrafo portátil inalámbrico, miren ustedes, ya en la fase a los 21 días, muy poco líneas B, presencia más seguido de líneas A, lo que dice que la evolución ha sido favorable, ¿no? Después vamos a revisar cuál es la propuesta de estandarización internacional para el uso del ultrasonido en COVID en pacientes. Es un método simple, cuantitativo y reproducible, ¿no? Esto es publicado 30 de marzo, donde el grupo de médicos italianos hacen esta propuesta. Puntaje 0 cuando no hay hallazgos ecográficos de anormalidad. Puntaje 1, línea pleural irregular y presencia de líneas B. Puntaje 2, disrupción de la línea pleural con pequeñas áreas de consolidación y presencia de líneas B. Puntaje 3, consolidaciones grandes y pulmón blanco. Esta es la representación, estas son las imágenes del grupo que he publicado. El puntaje 1
Tenemos línea irregular, línea pleural irregular, presencia de líneas B. Tenemos disrupción de la línea pleural, pequeñas áreas de consolidación, miren, en foco hipoecogénico, con disrupción o ruptura de la línea pleural, imágenes contraautor lineal, imagen contraautor convexo, obviamente cuando es muy pegado a la pleura, el traductor lineal tiene mejor resolución, en este caso también se está viendo acá, ¿no? Puntaje 3, consolidaciones grandes, focos de consolidación mayor a 1 centímetro, consideran, y pulmón blanco. El pulmón blanco que les he mostrado en varias diapositivas se considera como puntaje 3 o severo, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos a su clasificación, tenía puntaje 1 leve, moderado y severo, ¿no? Normal, leve, moderado y severo, ¿no? Una de los cambios o las propuestas que realiza es, ellos realizan una evaluación en 14 segmentos, ¿no? 7 por cada hemitórax, en este caso, donde se incrementa una área de focalización en la región posterior. En la región posterior, miren ustedes, hay una área más de poder hacer la evaluación, ¿no? Bueno, y pasamos a otra propuesta del doctor Stone, es una ecografía pulmonar, propuesta de un protocolo de triaje. Esto es muy interesante porque propone que de acuerdo a los hallazgos ecográficos y su correlación con la saturación de oxígeno, ¿cómo es, no? Si nosotros encontramos un patrón normal, y tiene una saturación normal de oxígeno, está ventilando adecuadamente, si viene a consulta, obviamente, viene al hospital y encontramos, tiene cuadro clínico, etcétera, le hacen el pulsómetro, le evalúan que tiene una saturación del 97%, pasa ecografía, le encuentra ecografía con patrón normal, ese paciente se va a su casa, un control a su casa. El otro caso, cuando encontramos también una saturación normal, encontramos un patrón B, encontramos líneas B, pero la saturación todavía es adecuada, también se va a su casa. Cuando encontramos que hay desaturación y el patrón ecográfico, encontramos, por ejemplo, líneas hiperecogénicas confluentes, o si encontramos el patrón, por ejemplo, de pulmón blanco, el signo del pulmón blanco, obviamente hay mayor compromiso pulmonar y ese paciente tiene que pasar a hospitalización. Y si encontramos un patrón de consolidación, ese paciente debe pasar a UCI, ¿no? Esta es una propuesta de triaje, obviamente faltan más trabajos de investigación para poder correlacionar estos hallazgos, ¿no? ¿Cuál es la utilidad del ultrasonido pulmonar en COVID-19? Entonces diremos, es útil para el triaje, una propuesta de utilidad durante el triaje que ya lo vimos. La ecografía es disponible en la mayoría de nuestros centros asistenciales de nuestros países, ¿no? Latinoamericanos. En algunos centros no contamos con tomografía, pero si bien es cierto, esa no es la razón o el sustento que han tenido los colegas italianos y los españoles y los chinos que han trabajado bastante en este campo, cada vez se observan mayor cantidad de información sobre la utilidad de la ecografía en el estudio de ecografía pulmonar en COVID-19, cada vez encontramos más. Entonces, no ha sido el sustento es que nos da mayor información, eso es sustento. Ya sabemos que es portátil, que podemos hacer la ecografía en el lugar donde se encuentre el paciente, en cuidados intensivos, etcétera, es fácil. Los ecógrafos actuales son de ecógrafos prácticamente un smartphone, son inalámbricos, ¿no? Que es fácil más bien su utilización y la desinfección en este caso. El seguimiento de la enfermedad.
aquellos que nosotros le realizamos una tomografía, sabemos que la lesión está en la región posterior basal del tórax derecho. Ya no debemos hacer una tomografía siguiente, sino una ecografía de control para ver cómo se resuelve esa neumonía, ¿no? Para el monitoreo al tratamiento y uso de ecógrafos inalámbricos. Conclusiones para terminar. Es importante recordar cuáles son los criterios ecográficos de sospecha del COVID, recordar el engrosamiento pleural, presencia de líneas B y los focos de consolidación. La ecografía pulmonar es un excelente método accesible, rápido, portátil e inocuo. La ecografía pulmonar puede ser una gran alternativa en nuestros centros asistenciales de ayuda en el triaje y evolución del COVID. Quiero agradecer a todos por su participación y agradecer al doctor Glenn Mena, que él fue quien nos motivó para hacer estas conferencias. Muchas gracias y listos para absolver cualquier pregunta. Agradecemos al doctor Hubertino Díaz por su excelente presentación. A continuación tengo el gusto de presentar al doctor Miguel Treyes de la Clínica Delgado, quien va a hablar acerca de la utilidad de la tomografía torácica. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se puede ver. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de lo que es la tomografía para el diagnóstico de neumonía por coronavirus. Primero le vamos a hablar de los criterios para obtener una tomografía, las medidas de protección que tenemos que pensar en el tomógrafo, los hallazgos tomográficos típicos, la evolución de la imagen tomográfica y cómo deberíamos estructurar los informes radiológicos. Bastante de esos puntos ya han hablado los expositores previos, pero vamos a tratar de tocarlos brevemente. Esto yo creo que es la diapositiva más importante y es la información que yo quiero que ustedes se lleven a la casa. La sensibilidad del PCR es bajo, es entre 60 y 70%. De hecho, ya hemos comenzado a hacer pruebas rápidas y ya hemos visto algunos pacientes que tuvieron el PCR positivo en su momento, que la prueba rápida ha salido negativa. Entonces, la sensibilidad de la prueba rápida tampoco no es 100%, que era una esperanza que teníamos nosotros. Esto es importante porque no podemos usar estos estudios para negar que un paciente tenga la enfermedad. En series de China, muchos pacientes han visto que la sensibilidad de la tomografía es cerca del 90%, ¿no? Entonces, va a haber un grupo importante de pacientes que van a ser negativos al PCR y van a tener un hallazgo tomográfico típico. En la serie que nosotros publicamos recientemente con la sociedad, la sensibilidad del PCR estuvo en aproximadamente 60%. Ojo que en nuestra serie también hemos tenido pacientes con tomografía normal y PCR positivo, que fue el 10%. Entonces es importante porque también una tomografía normal no excluye la presencia de la enfermedad, ¿no? Yo creo que ya hoy en día, con la cantidad de pacientes que tenemos, hay que considerar que cualquier paciente que veamos, por cualquier sea el diagnóstico, es un potencial caso de coronavirus y hay que tomar las precauciones con todos, hay que protegernos. Y ese es el nuevo punto, ¿no? Es importante cuidar al personal médico y a los otros pacientes que vienen con patología que no está relacionada con coronavirus. No se olviden que ya hay bastante información que demuestra que existen personas asintomáticas que pueden servir de vectores y contagiar. Los hallazgos tomográficos en la enfermedad inicial son básicamente opacidades en vidrio ilustrado periféricas, bilaterales, focales o multifocales. En la enfermedad avanzada, estos focos de opacidad en vidrio ilustrado van a pasar a mostrar opacidades en pavimento loco y luego consolidación. La resolución radiológica es posterior a la resolución clínica. La limpieza es lenta y puede durar más de un mes. Realmente de esto vamos a hablar, ¿no? Pero no hay un valor en tomar una tomografía control antes de darle de alta a un paciente que no tiene hipoxemia, ¿no? Sin embargo, en estos focos de consolidación puede haber fibrosis residual. Entonces, en pacientes que una vez resuelto el proceso infeccioso agudo presentan hipoxemia que perdura en el tiempo, sí está indicado hacer una tomografía para ver los tractos fibrosos o el grado de fibrosis posterior.
Estas son las indicaciones de tomografía y me baso en unas guías publicadas por la Sociedad Fleschner. Esto ha sido publicado hace pocos días, donde ellos dividen la indicación de imágenes según si es que uno está en un medio con recursos abundantes o en un medio con recursos escasos. Y nuestra realidad en el Perú es que estamos en un medio con recursos escasos. Nosotros tenemos un retraso entre 3 y 4 días para obtener la respuesta de las muestras que mandamos para PCR. Entonces necesitamos poder actuar, necesitamos poder saber si el paciente puede tener coronavirus o no, para si se hospitaliza va a ir a la zona de pacientes sospechosos, y si se va a la casa también es importante para decirle al paciente que tenga una cuarentena estricta y que proteja a los otros miembros de su casa. La guía de Fleschner lo que nos menciona es en pacientes con sospecha de coronavirus que tienen enfermedad leve, ellos no recomiendan hacer ningún tipo de imagen. Yo creo que acá la única indicación es que si ustedes notan que el paciente no va a hacer la cuarentena de manera adecuada, al menos de que tenga la certitud de que tiene la enfermedad, esa sería la única indicación. Nosotros hemos tenido varios pacientes que un poco que empujan y nos dicen, bueno, pero yo necesito saber, y entonces sí hemos hecho tomografías en pacientes con enfermedad leve. Si es que hay factores de riesgo para deterioro, y esto acá vale un poco el olfato clínico del médico que lo está viendo en la emergencia, puede valer la pena hacer la tomografía simplemente para saber cuál es el grado de compromiso pulmonar, y eso te puede hacer pensar si este paciente va a ir mal o va a ir bien. En pacientes que por más que tengan enfermedad leve muestran ya indicios de un deterioro clínico, si está indicado, y la tomografía puede ser usada como un factor para decir la hospitalización de este paciente. Y en pacientes que ya tienen enfermedad moderada, con criterios de hospitalización definitivamente está indicada porque te va a dar una idea del compromiso del parénquima pulmonar. Pacientes que ya tienen el diagnóstico de coronavirus, la única indicación es un empeoramiento clínico sin explicación en la radiografía. Estos pacientes que ya están hospitalizados, que uno ya sabe que tiene coronavirus, deberían ser seguidos con una tomografía portátil. Es un método más barato, es más sencillo y no hay que estar movilizando al paciente con el potencial riesgo de infectar a terceros. Sin embargo, si es que hay un empeoramiento clínico que no se explica por los hallazgos radiológicos, sí está indicado, y en esos casos lo mejor es hacer una angiotomografía, ya que hemos visto varios casos de tromboembolia pulmonar. La tercera indicación es cuando hay una resolución de la enfermedad con hipoxemia persistente, que no se explica por una infección activa, y en ese caso lo que se busca es valorar el grado de fibrosis. En pacientes que tienen resolución de la enfermedad y que están bien, que respiran oxígeno del ambiente con una saturación adecuada, no hay ninguna utilidad en hacer la tomografía. De hecho, es bien probable que encontremos opacidades en virus en esos pacientes y que más bien la tomografía nos asuste y no tiene ningún propósito. Es muy importante tomar medidas de protección en el servicio. Tenemos que proteger a los tecnólogos, al personal de enfermería, a los otros pacientes, y si es que están expuestos también obviamente a los radiólogos, ¿no? Lo ideal es, bueno, todo personal que entre en contacto con pacientes, y yo acá creo que esto debería ser tanto pacientes sospechosos como los no sospechosos para coronavirus, debe seguir medidas estrictas de higiene de manos, una mascarilla simple para el paciente, una mascarilla idealmente N95 o mayor para el personal de salud, escudo facial o lentes, una bata descartable de manga larga y guantes. Los guantes y la bata no tienen que ser estériles, es simplemente una barrera de protección para el personal, ¿no? La tomografía no es un procedimiento que genera aerosoles, entonces en realidad no necesitamos mayor protección que esta. Es importante limpiar todas las superficies luego de que se termine el estudio. Se puede usar una solución con lejía, que es hipoclorito, o con amonio cuaternario. Y un tema que tal vez vamos a discutir al final es si debemos de dejar algún tiempo entre estudio y estudio. Nosotros acá, en la actualidad, estamos dejando entre 20 minutos y media hora entre estudio y estudio, pero básicamente porque la cantidad de estudios que hacemos ha bajado dramáticamente. Y yo tengo entendido que no hay nada escrito, tal vez esto sea un buen punto de discusión más adelante. Yo creo que por lo menos media hora debería dejarse para que se airee el ambiente. Después debemos de poner medidas de protección para el servicio, y esto también va de la mano de tratar de proteger a los pacientes que vienen con patología oncológica o que se van a hacer estudios que no están relacionados a una sospecha de infección por coronavirus. Lo ideal es poder segmentar los equipos. El problema es que para esto uno tiene que tener en su centro de trabajo más de un tomógrafo, y la realidad es que muchos centros de hospitalarios no tienen ni siquiera uno que funcione, ¿no? Pero si uno tiene
2 tomógrafos y los puede segmentar y decidir este es el tomógrafo para coronavirus y este es el tomógrafo para el resto de pacientes, eso es lo ideal. Alternativamente, uno puede intentar segmentar por horarios y decir en esta franja horaria yo voy a hacer los pacientes con coronavirus y en esta franja horaria los pacientes que no son sospechosos y los pacientes de emergencia que requieran algún tipo de estudio fuera de su franja horaria van a tener que esperar, ¿no? Y esto ya es una decisión que se tiene que tomar dentro del departamento en coordinación con emergencia, con la unidad de cuidados intensivos para que todo el mundo esté de acuerdo en lo que se está haciendo. Finalmente, vamos a hablar ahora sí de los hallazgos tomográficos. La tomografía de tórax es muy importante, tiene la potencia de sugerir el diagnóstico antes de que el PCR se vuelva positivo, es más sensible y específica que la radiografía, la sensibilidad variable va entre el 85 y el 94%, la especificidad entre el 90 y el 95%. De hecho, este artículo le recomiendo que los lean. Ellos compararon casos de pacientes con neumonía por coronavirus y neumonía por otras neumonías virales y la capacidad de los radiólogos que informaron estos casos de forma ciega de distinguir ambas fue bastante alta. Los hallazgos más frecuentes que vamos a ver, ya hemos discutido eso múltiples veces, opacidades en virus migrado, típicamente periféricas, redondas, distribución subpleural o periférica es la más frecuente. Podemos ver engrosamiento septal, engrosamiento bronquial, consolidaciones y opacidades en pavimento loco van a representar una enfermedad más avanzada. Los hallazgos que podemos ver que son poco frecuentes son nódulos o halo reverso o signo del atolón, ahora vamos a ver un ejemplo, y por lo general, en la mayoría de los casos, hay ausencia de fusión pleural o de linfadenopatía. De hecho, si uno identifica fusión pleural o linfadenopatía, debería pensar en etiologías alternas. Y acá vamos a ver básicamente varios ejemplos. Vamos a ir de neumonías leves a más severas y se van a dar cuenta que la intensidad de la atenuación del parénquima pulmonar un poco nos va a hablar de la severidad del caso. Acá vemos, no sé si pueden ver mi... Acá vemos, ¿no?, zonas de opacidad en virus ilustrado, periféricas, un poquito más claras en el lado izquierdo que en el lado derecho. Aquí ya vemos nódulos subsólidos más definidos, esparcidos en ambos campos pulmonares. Este caso más evidente. Una cosa que es típica para la neumonía por coronavirus es que tenemos la zona de opacidad en virus ilustrado y el parénquima pulmonar adyacente es normal. Es como si lo hubieran dibujado con un lápiz. El límite entre el parénquima pulmonar afectado y el parénquima pulmonar sano es estrecho. Ya es una enfermedad un poquito más avanzada. Ya vemos algunos focos de pavimento loco. Acá ya vemos algunos focos de consolidación, ¿no? Entonces ya estamos hablando de enfermedad más avanzada. Nosotros hemos tenido un par de casos donde la afectación es unilateral. Este es un caso donde la afectación es un único segmento, el segmento anterior del lóbulo superior derecho. Esto es poco frecuente, pero se puede dar. Y nuevamente lo que vamos a ver son múltiples nódulos subsólidos a este nivel, ¿no? Este es un paciente con enfermedad más avanzada. Hemos visto el estado periférico, y esto acá también es bastante típico, zonas de pulmón subpleural que no están afectados. Acá nuevamente tenemos zonas de pulmón subpleural que no están afectados y que por más que están adyacentes a estas zonas de opacidad en virus ilustrado con patrón en pavimento loco, se ve como pulmón prácticamente normal. Esta ya es enfermedad más avanzada y conforme va avanzando la enfermedad, las zonas de opacidad en virus ilustrado se van volviendo más consolidativas, más densas y luego tienden a presentar pérdida de volumen. Acá vemos un paciente con afectación de múltiples lóbulos en ambos lados. Nuevamente, esto es bastante típico, las zonas de pulmón subpleural que está preservado, que es completamente normal. Lo otro que también es bastante típico es que el pulmón adyacente a los hilos pulmonares tiende a no estar afectado, ¿no? Si se dan cuenta que el pulmón adyacente al hilo pulmonar es normal y siempre las opacidades son más bien periféricas. Nuevamente acá tenemos focos de engrosamiento bronquial que se asocia a las zonas de opacidad en virus ilustrado. Acá tenemos engrosamiento bronquial y un poquito de bronquiectasias de tracción, probablemente porque el parénquima pulmonar ha sufrido daño y está traccionando sobre los bronquios, ¿no? Acá vemos las zonas de consolidación central y opacidad en virus ilustrado periférico.
Acá vemos el signo de halo reverso o de atolón. Este es un ejemplo. Atolón es una isla de estas que hay en el Pacífico, donde tenemos la isla periférica y un lago en el centro. Y esto acá es básicamente lo mismo que se va a ver en el pulmón, ¿no? Donde vemos la opacidad pulmonar periférica y pulmón aireado en el centro. Esto es una enfermedad ya más severa, donde ya vemos consolidación del parénquima pulmonar periférico. Acá vemos opacidad en pavimento loco. El pavimento loco, esta es la imagen típica, pero básicamente lo que significa es una opacidad en vidrio ilustrado con engrosamiento septal. Vemos las dos cosas al mismo tiempo y eso tiene esta apariencia típica, ¿no? Acá vemos afectación de prácticamente todo el pulmón superior derecho, ¿no? Es una enfermedad severa. Nuevamente otro caso de enfermedad avanzada, donde acá vemos focos de opacidad en pavimento loco, acá focos más consolidativos. Y nuevamente, adyacente a estas zonas que uno ve que están severamente enfermas, podemos ver pulmón que está completamente sano. Y esto acá también es bastante típico, ¿no? En las otras neumonías virales, por lo general, uno no ve una transición tan estrecha entre parénquima pulmonar enfermo y el parénquima sano. ¿No? Esto vemos otro caso de enfermedad severa con afectación casi completa a nivel del lóbulo derecho, del pulmón derecho y más parchada en el pulmón izquierdo. ¿No? En el tercer caso, donde tenemos afectación bastante severa. Conforme la enfermedad avanza, estos focos de opacidad en vidrio ilustrado, en pavimento loco y en consolidación se van a tender a retraer y a formar atelectasias, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos múltiples bronquios, uno al costado del otro, lo que sugiere que ha habido pérdida de volumen. Estos bronquios están muy grandes para, considerando lo periférico que son, sí que probablemente también representen bronquiectasias de tracción, y esto acá sugiere que ha habido destrucción del parénquima pulmonar circundante, el cual está colapsado y traccionando el hilo. Es muy importante la siguiente acotación, que todos estos hallazgos que yo les he comentado son extremadamente específicos en pacientes sanos. El grueso de las personas que caminan, que van a venir, gente que no tiene ninguna patología previa y que por lo tanto sus pulmones deberían ser completamente normales. Nosotros trabajamos con Oncosalud y tenemos un porcentaje alto de pacientes oncológicos. Entonces acá les traigo un ejemplo de una tomografía que fue adquirida en noviembre del 2019, o sea que esto es imposible que sea neumonía por coronavirus, y lo que estamos viendo es neumonitis por quimioterapia y radioterapia en un paciente con cáncer de pulmón. Entonces, es importante que todos estos hallazgos que yo les he comentado como altamente específicos para neumonía por coronavirus se vuelven significativamente menos específicos en pacientes oncológicos que tienen neumonía organizativa criptogénica o que están en algún tipo de tratamiento biológico o han recibido radioterapia, ¿no? En esos casos hay que tener mucho más cuidado en el diagnóstico. Y lo otro que hemos también comenzado a ver, y estos son casos de nosotros, es eventos trombóticos. Acá tenemos un paciente de 81 años que tiene una perforación del intestino delgado con una colección y aire en esta zona, en un absceso que se ha formado, y que finalmente dio positivo la prueba rápida para coronavirus. Nosotros pensamos que probablemente la perforación del intestino delgado fue secundaria a un émbolo mesentérico, ¿no? Y acá tenemos un segundo paciente con un tromboembolismo pulmonar al lóbulo inferior. Esta es una foto de la bibliografía de un niño que presentó acroisquemia también positivo para coronavirus. Entonces es importante pensar que si vemos algunos de estos eventos trombóticos, potencialmente podrían ser secundarios a la infección. En cuanto al curso tomográfico en la enfermedad, se describen 4 etapas. Una etapa temprana, que son los primeros 4 días, donde la tomografía puede ser normal o podemos ver focos de opacidad en vidrio ilustrado tenues, como las primeras imágenes que les mostré. Acá tenemos un ejemplo. No, nuevamente, parénquima pulmonar afectado inmediatamente adyacente a parénquima pulmonar completamente sano. Probablemente esto represente un lobulillo afectado y adyacentes lobulillos que están preservados, ¿no? En la etapa progresiva, que sea entre el 5º y el 8º día, hay un aumento de la extensión de opacidad sin vidrio ilustrado y estas van a tender a tener mayor densidad. Se pueden ver focos de opacidad en pavimento loco o de consolidación. La etapa máxima, que es entre el 9º y el 13º día, hay un aumento de la extensión de opacidades en vidrio ilustrado con focos de pavimento loco y consolidación, que llega a un punto máximo. Y por lo general,
Este es el peor momento clínico del paciente. Frecuentemente estos pacientes, si tienen afección severa de los pulmones, van a entrar en ventilación mecánica y ya no van a poder desplazarse. Entonces, en estos momentos, en realidad, uno no necesita tomar las tomografías. Nosotros agradecemos a estos colegas de China que hicieron el trabajo, pero en realidad, si uno ya sabe que esto va a ocurrir, el seguimiento radiológico es perfectamente aceptable. Lo único que uno tiene que valorar es si es que hay un aumento en las opacidades en los campos pulmonares, tanto en la extensión de las opacidades como en la densidad de las mismas. Y finalmente, después de los 14 días, el paciente va a ir a una etapa de absorción o de fibrosis, ¿no? Y en estos casos, las zonas de parénquima pulmonar que estaban consolidadas o que estaban con opacidades en vidrio lustrado van a ir por uno de dos caminos, o a haber una resolución o van a ir a fibrosis con engrosamiento septal, bronquiectasia de tracción, ¿no? Y eso puede causar hipoxemia prolongada. Y acá vemos otro caso de la literatura, ¿no? Donde vemos primero una opacidad tenue, esta opacidad aumenta de tamaño con focos de consolidación, va desapareciendo en el día 11 y en el día 20 desaparece casi por completo y nos deja detrás una zona de engrosamiento septal, ¿no? Acá vemos una pequeña bronquiectasia. Finalmente es importante que cuando uno ve pacientes debe de dar dos datos que son, me parece, de suma importancia. El primero, hay que dar el grado de sospecha de neumonía por coronavirus, y esto básicamente en 4 niveles. Uno es altamente sugestivo de neumonía por coronavirus, que es todas las. El segundo es indeterminado para neumonía por coronavirus, y acá básicamente lo que uno va a ver son opacidades en virus aislado de distribución central y confluente que no siguen ninguno de los patrones previamente descritos. Y acá simplemente rápidamente le voy a enseñar 2 pacientes. El primer paciente fue la paciente que les mostré que tuvo la perforación de intestino delgado, y lo que ella mostraba era focos de opacidad en virus lustrado, una tendencia más bien central, si se dan cuenta. Algunos focos de atenuación de mosaico, por ejemplo, acá hay un poquito menos, acá también hay un poquito menos, pero este es un patrón completamente no específico. Esta paciente terminó teniendo coronavirus, o sea que estas opacidades en virus lustrado potencialmente han sido secundarias al coronavirus. El segundo paciente que les muestro es un paciente oncológico que tiene una leucemia, y este es un estudio también del año pasado, me parece de octubre, o sea que esto definitivamente no es coronavirus, ¿no? Pero vemos opacidades en virus lustrado con tendencia a opacidades en árbol en brote de la vía aérea distal, no en ambos campos pulmonares. Pero son patrones que no son específicos, ¿no? Nosotros los informamos como indeterminados. Finalmente, si es que vemos alguna otra patología que puede explicar la tos, la fiebre o el malestar respiratorio, como consolidación, atelectasia, cavitación, árbol en brote, hay que ponerlo y hay que decir que esto sugiere que el paciente tiene otra patología que explica la sintomatología. Y bueno, el cuarto nivel es una tomografía de tórax sin signos de patología pulmonar aguda. Y recuerden que hasta el 10% de los pacientes con infección inicial por coronavirus cuentan una tomografía normal. Y lo segundo que uno debe de dar es la severidad del compromiso. Uno no debe quedarse simplemente decir altamente sugestivo de neumonía por coronavirus, sino debe decir si es que hay una afectación leve, moderada o severa del parénquima pulmonar, porque esto le va a ayudar a nuestros amigos clínicos en tomar decisiones de si el paciente se va a quedar hospitalizado, se va a ir a su casa con seguimiento, y si se va con seguimiento, si este seguimiento tiene que ser estricto o no. Y esto ellos ayudan a decir que el paciente tiene comorbilidades y cómo está clínicamente en el momento que lo están atendiendo. Les recomiendo este artículo de la Sociedad Americana de Radiología, que es el consenso de expertos de cómo informar las tomografías de tórax. Y quiero terminar nuevamente repitiendo los puntos claves. La sensibilidad del PCR es baja, entre 60 y 70%. En nuestra serie fue de 60%. También es importante saber que hay pacientes que pueden tener una tomografía normal y tener la infección, o sea, que no lo usen para descartar la presencia de la infección. Es importante cuidar al personal médico y a pacientes que vienen con patología que no es de coronavirus. No se olviden que hay personas asintomáticas respiratorias que pueden servir de vector y contagiar esta enfermedad. Los hallazgos tomográficos iniciales son opacidades en vidrio lustrado periférico y bilaterales, focales o multifocales. Conforme la enfermedad avanza, esto se va volviendo en opacidades en pavimento loco y en consolidación, y en la resolución va a haber una limpieza lenta que puede durar un mes o más y puede dejar fibrosis residual. La resolución por imágenes es muy posterior a la resolución clínica, y entonces solo vale la pena adquirir una imagen control de un paciente que está de alta si es que hay hipoxemia o hay algún hallazgo clínico de base.
Estas son las referencias. Esta presentación se la estoy pasando al doctor Ubertino para que la pueda poner en la página de la sociedad, o en cualquier caso, si ustedes desean, me pueden escribir y yo se las mando. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Telles por esta excelente presentación. Es que se duerme.